Ya, entonces, capítulo 8 de Romanos. Recordemos, hermano, que estamos en un punto, es un punto importante el capítulo 8. Recuerden que vimos que era como la joya de la corona, el capítulo 8 del libro de los Romanos, donde Pablo nos comienza ya a exhortar sobre los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. Sabemos que la lucha va a ser siempre, constante, es una lucha diaria, para que usted lo tenga claro, hermano, ya para que cuando usted peque no se desanime. Al contrario, eso le dé más ánimo para usted entregar todo en las manos del Señor, porque esta lucha es en el espíritu, no es por sus fuerzas, ya no es por su esfuerzo, por su fuerza, que yo me quiero esforzar, yo quiero salir adelante. Sí tiene que estar ese sentimiento siempre, pero no es por su voluntad, hermano. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, Pablo escribió: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, hermano. Usted es una nueva creación. Y hemos podido ver esto al comienzo de la epístola a los Romanos en el capítulo 8. Y tenemos una nueva ley, que es la ley del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Es una nueva ley que está en nosotros. Y ese espíritu que mora en nosotros no obra de una manera descuidada, hermano. Al contrario. Vimos el Espíritu Santo también frente a la ley mosaica y ante cualquier principio de ley, que es la ley del Espíritu de Dios que es de vida en Cristo Jesús. Y para que nosotros podamos vivir esa vida cristiana, necesitamos ese espíritu. ¿Por qué? Porque estamos implicados hoy día, hermano, en una lucha completamente nueva. Desde que Dios nos llamó hasta el día de hoy, tenemos una lucha, tenemos una batalla y no podemos evadirla, porque está todos los días ahí junto a nosotros. Todos los días, hermano, está batallando. Los pensamientos que batallan contra el alma, contra el espíritu de Dios que está en nosotros. Tenemos esa lucha. Pero damos gracias a Dios que podemos triunfar por medio de su espíritu. Y eso va a vencer la débil condición humana, que somos nosotros, la carne. Recuerden que vimos que el problema no era la ley, el problema es nosotros, somos nosotros, no la ley, porque la ley era perfecta, es perfecta. El problema somos nosotros que no podemos cumplir esa ley y no podremos cumplirla jamás, a no ser que estemos en Cristo. Entonces, así como Adán y Eva pecaron, eran reos de muerte. Dios tenía y tiene la facultad también de reservarse el derecho de perdón y misericordia. Recuerdan que Dios les dijo: pueden tomar de todo lo que quieran, pero menos del árbol del fruto del conocimiento. Porque si lo hacen, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a morir. ¿Murieron? No murieron. Muchos toman esos puntos o varios puntos, hermano, donde Dios dice cosas y después se arrepiente o no lo hace, y dicen que Dios es un Dios mentiroso porque miente, porque dice que va a hacer algo y no lo hace. El punto es que, entre paréntesis, ¿cierto? Haciendo un paréntesis acá, Adán y Eva ciertamente pecaron y tenían que morir, según lo que había dicho Dios. Pero Él se reserva esa facultad, hermano, del perdón y de la misericordia. Por tanto, Él es veraz y no miente al no darle muerte, al no haberle dado esa muerte a Adán y Eva que la merecían. No mintió, usó misericordia. Entonces, algo de lo que hablamos anteriormente, por ejemplo, en el verso 5, para ir entrando en el contexto, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la débil condición humana, que es la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces, los que están en la carne acatan las cosas de esa naturaleza, los carnales. Y los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Aunque a veces hago lo que no quiero, ¿cierto? Eso hago. Porque recuerdan, Pablo dijo: hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? En las personas de afuera. El mal me rodea, como dice la psicología moderna, que yo no soy el problema, todos los demás sí son el problema, menos yo. Pablo lo dijo claramente: el mal está en mí y halló esa ley. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo fue claro cuando nos dijo eso, hermano.
Entonces también hemos visto en el capítulo 6 de esta misma carta, si usted vive en la carne y obedece las cosas de esa naturaleza siempre y la nueva naturaleza no le reprende, entonces no debe tener esa nueva naturaleza. Porque cuando una persona peca, hermano, y le da lo mismo el pecado, hablemos de un cristiano que peca, pero no siente esa necesidad de arrepentimiento, no siente ese dolor en su corazón, que le dolió pecar, que no debía haberlo hecho, ¿por qué lo hice? Cuando la persona no piensa esas cosas, hermano, y le da lo mismo, lo que pase, o sigue haciendo lo mismo, o en situaciones, ¿cierto?, de comunión con hermanos, o en la misma familia, ¿cierto? Que a veces podemos pecar contra nuestra esposa, podemos pecar contra nuestros hijos. Si no nos damos cuenta de eso, hermano, si no nos damos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas, es porque a lo mejor la nueva naturaleza no está en usted. ¿Por qué? Porque después Pablo continúa y dice, pero los que son del Espíritu atienden a las cosas del Espíritu. Entonces hemos recibido una nueva naturaleza, hermano, y podemos entregarnos a esa nueva naturaleza, podemos hacerlo. Es un acto de voluntad, de querer, ¿ya? Pero ¿por medio de qué? ¿Por medio de quién? Del Espíritu, por medio del poder del Espíritu, hermano. En el verso 6 leímos, el preocuparse de la carne solo de lo que es humano lleva a la muerte, pero el preocuparse de las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. Entonces el pensamiento este de la carne va a llevar siempre a la muerte, el pecado. Y quiere decir simplemente que se separa de la comunión con Dios. Usted pecó, no sé, le faltó el respeto a su padre, a madre, hijo, a quien sea, ese es un pecado. Usted hizo algo indebido, pecó. ¿Qué pasó? Muerte, separación. Se separa de la presencia de Dios. Usted ya no está bajo el alero de Dios cuando comete pecado. Se separó. A eso se refiere. No hay comunión, no hay compañerismo. Si usted está en pecado y usted aunque se arrodilla, aunque haga misa, aunque haga lo que haga, esa oración no va a subir más allá, ¿cierto?, del techo, del cielo falso. No va a llegar a la presencia del Señor, hermano. Así como cuando Pablo le habla a los esposos que deben tener comunión con su esposa, que deben tratarla como a vaso frágil y en amor, ¿cierto?, guiarlas para que la oración no tenga estorbo. Pasa es exactamente lo mismo, hermano. Cuando nosotros como esposos hacemos mal las cosas, hay separación, hay muerte. Se nos corta la comunicación con Dios, hay un estorbo ahí, porque no estoy haciendo bien las cosas. Entonces se nos separa del compañerismo de Dios y a eso se refiere esta palabra muerte, porque la palabra muerte significa separación, ¿ya? Básicamente es, cuando uno muere en la carne, ¿qué hace? Se separa de esta carne, de este mundo y se va al mundo espiritual. Separación, muerte. Acá en el contexto está hablando de separación también, pero en relación a lo espiritual. Entonces se separa de esta comunión y compañerismo con Dios, si se refiere a la muerte aquí y ahora. El Espíritu, sin embargo, mora en el creyente y trae vida y paz. Cuando pecamos, entonces, debemos confesar nuestros pecados y ser restaurados en la comunión. Usted pecó, ¿qué hace? Se arrepiente, le pide perdón al Señor y continúa. ¿Para qué? Para que no haya esa separación, hermano, durante el día, durante nuestra vida con Dios. Entonces una cosa acá es segura, si usted es un hijo de Dios y está viviendo controlado por su naturaleza humana, no está teniendo una relación de comunión o de compañerismo con Dios. Recuerden que lo vimos también la semana pasada cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, si no te lavares no tendrás parte conmigo. ¿Recuerdan qué le dijo? Y que Pedro no comprendía a qué se refería y después cuando el Señor le explicó, ahí ya le dijo que sí quería lavarse. Entendió el concepto que Cristo estaba expresando en esa idea. Entonces él no tendrá esa relación de compañerismo con usted si está persistiendo en cometer un pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano?
Lo que hizo Pedro. Permitamos que el Señor nos lave, nos limpie cada día y a cada instante, hermano. Yo siempre les digo, cuando usted comete un pecado, usted tiene que confesarlo, pedirle perdón al Señor y el Señor lo va a perdonar. Y no quedarse media hora ahí pidiendo perdón por el mismo pecado, porque está haciendo a Dios mentiroso. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, refiriéndose a nosotros, los cristianos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la receta simple y fácil. ¿Y esto es en base a qué? A la sangre de nuestro Señor Jesús. En base a la sangre de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que tener conciencia del carácter malvado de nuestra naturaleza. No debemos darle cabida, hermano, no debemos darle una rienda suelta a nuestra malvada naturaleza, porque esa es nuestra condición real. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino con principados, con potestades, espíritus, ¿cierto? Pero hay algo más poderoso que es esta carne, hermano. La carne, el pecado que está en mí, que es una lucha constante, a cada rato, a cada minuto, a cada segundo. Y esa es nuestra condición real. Y debemos aprender a que esta batalla se pelea por el poder del Espíritu de Dios. No usted, hermano, métase bien eso en la cabeza. Usted no tiene ningún poder sobre esta carne, sobre luchar. Tiene que ser por medio del Espíritu de Dios, el que está en nosotros, que es las arras de la herencia que tenemos en Cristo. Entonces, asumiendo, hermano, esa condición que tenemos nosotros malvada de nuestra naturaleza humana, de esa forma nosotros podemos acercarnos a Él para que Él nos limpie. El tratar de mejorar es dejar de vernos en Cristo solamente. Y se trata de esa idea que tenemos de querer ser mejores. Siempre está en nosotros, ¿cierto? Queremos ser mejores. Pero nosotros sabemos que no lo somos, hermano. Y necesitamos vernos como hoy, como Cristo, para darnos cuenta de que solo el Espíritu de Dios puede hacerlo en nosotros. Reflejarnos, digo, en Cristo Jesús. El desilusionarse de uno mismo quiere decir que usted ha creído en sí mismo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Está desilusionado de sí mismo? Porque a lo mejor no está haciendo bien las cosas. Y ese defraudarse de uno mismo, hermano, está bien. Porque nos confirma que no hay nada bueno que pueda salir de la débil condición humana en que nos encontramos. Nada. Nada bueno puede salir de esta carne. Entonces no crea en sus capacidades, hermano. No crea en sus capacidades. Crea que el Espíritu de Dios es el único que le puede ayudar. Y nos va a ayudar a vivir para Dios. Eso es lo que va a hacer el Espíritu y lo que hace el Espíritu nos ayuda a vivir para Dios. Recuerden que les mencioné la semana pasada que en la reunión de varones le hice la pregunta a los muchachos de que cuál era la inclinación o el motivo para hacer nuestras cosas a diario, salir a trabajar, hacer nuestros quehaceres, vivir nuestra vida diaria, cuál era el sentido, cuál era esa motivación. Y claro, lo obvio, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, pero la verdadera motivación es hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos ser otras personas, debemos hacerlo también para la gloria de Dios. Si yo oro, para la gloria de Dios. Si yo ayudo, para la gloria de Dios. Si en mi hogar no falta nada, para la gloria de Dios. Yo predico este lugar, preparo un mensaje para la gloria de Dios. Ustedes vienen acá porque hay que venir. El domingo hay que ir. No, si es domingo, hay que ir. Ustedes deberán estar acá por darle gloria a Dios, hermano. Por la gloria del Señor. Señor, yo voy a la iglesia a reunirme con mis hermanos para tu gloria. Quiero estar con ellos, quiero conversar, quiero reírme en silencio junto a ellos.
pero hacerlo todo para su gloria, hermano. Va a ver que haga eso y va a ver que su vida va a empezar a cambiar. Cuando haga las cosas para la gloria de Dios, no para el hombre, no para la mujer, no para ser visto, no para que me vean, sino para agradarle al Señor y decirle, aquí estoy yo, Señor, dispuesto y voy a hacer todo para tu gloria, porque eso es lo que, para eso tú me creaste, para eso tú me enviaste a este mundo, para eso tú me llamaste, me tomaste, me hiciste tu hijo, para darte gloria a ti. El sentirse desanimado implica incredulidad. Algunas personas enfatizan el estado decaído de su ánimo. Y eso quiere decir que no confían en Dios. También se lo he mencionado, ¿cierto? Que cuando nosotros no confiamos en Dios, le hacemos a Él mentiroso. El estado, ¿cierto? A veces triste que podamos tener o de preocupación, es válido en nosotros, hermano. Pero por un tiempo, no para siempre. No vivir siempre con temor, no vivir siempre en miedo, no vivir siempre en qué va a pasar, ni en el futuro, porque debemos esperar que las cosas pasen y ver qué sucede. Y mientras tanto debemos ¿qué? Reposar en el Señor. Somos incrédulos cuando viene una prueba, ¿cierto? Y Dios dice, oye, tranquilo, yo estoy ahí. Sí, pero. Sí, yo sé que está ahí, Señor, pero. Y ahí está la lucha, ¿cierto? La carne y el espíritu. El espíritu sabe que las cosas van a estar bien. Pero la carne, ¿cierto? Quiere estropear eso. Y quiere decirte, no, no va a estar bien, va a pasar esto otro. Tienes que preocuparte, tienes que estar nervioso, tienes que estar intranquilo. Eso hace la carne. Y peleamos, ¿cierto? Esa batalla, esa lucha interna. Pero debe vencer ¿quién? El espíritu. Y ya lo que venga después, gloria a Dios. Lo que nos interesa, ¿cierto?, es estar en paz, estar tranquilo. Y eso lo logramos solamente teniendo una comunión con Dios, hermano. Puedes preocuparte, sí. Puedes llorar, sí. Puedes afligirte, sí. Pero por un tiempo, unos días. Pero no toda tu vida, hermano. No siempre vivir en ese estado. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no confiamos en Dios. Dios tiene un propósito, un plan, una bendición para cada uno de nosotros. Usted siempre piense eso, hermano. En la prueba, en la angustia, en la dificultad, Dios tiene un plan para mí. Y cuando usted estudia la Biblia, cuando usted tiene palabra en su mente, en su boca, usted empieza a citar versículos bíblicos. Estoy en dificultad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me siento solo, no importa. Cristo dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es por fe, no por sentir, no porque el Señor me dé una señal que se caiga eso, sino una señal, que se apaguen las luces. Dame una señal, Señor. Dios no necesita darle señales a nadie, hermano, a nadie. Dios solamente obra por medio de su palabra. Si la palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿qué debo hacer yo? Creer en eso. Y si yo creo es por medio de la fe que Él mismo ha puesto en mí. Una persona que no cree esas palabras porque no tiene fe, porque no es un hijo de Dios. Entonces tiene un propósito y plan y bendiciones para nosotros. Y necesitamos nosotros aferrarnos a esos propósitos, hermano. Ser orgulloso es una forma de ceguera. Y nosotros no tenemos ninguna posición ante Dios, hermano. Debe verse tal cual lo ve Dios. Alguien dijo, si pudiéramos vernos como nos ve Dios, no nos podríamos soportar. Si nos pudiéramos ver como Dios nos ve ante su presencia, no nos podríamos soportar, hermano. Y llegando al versículo 7 y 8, el 6 leímos porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne. Esta palabra designio, hermano, significa inclinación mental. ¿Ya? Yo me inclino con mi mente a la carne, al pecado. Por lo tanto, la inclinación mental de la carne o débil condición humana son enemistad contra Dios. Cuando yo me fijo más, mi inclinación está más en las cosas de la carne, estoy en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Escuchó bien? Los designios de la carne, la inclinación de la carne, la inclinación al pecado, esta naturaleza humana débil, pecadora, está en enemistad contra Dios cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de la carne.
Y estas cosas no pueden sujetarse a la ley de Dios ni tampoco pueden. Aunque usted quiera, hermano. Insisto, aunque usted quiera, no pueden. Y los que viven sometidos a los deseos de la condición humana no pueden agradar a Dios. No pueden. Entonces este versículo revela cuán desesperadamente incorregible y totalmente miserable es la débil condición humana. Pablo lo expresó, ¿cierto? Después que dijo, estoy luchando con el pecado, me cuesta, quiero hacer las cosas buenas, pero mi carne me dice que no. Miserable de mí, dice Pablo, lo exclama, lo expresa. Sentía miserable. Y es la verdad, hermano. Así es esta carne, es miserable. Entonces esto nosotros debemos creerlo, hermano. Y destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí mismo alguna chispa divina o algo de querer hacer el bien. Porque Pablo lo dijo, miserable de mí. No hay nada bueno en nosotros, hermano, nada. Entonces esto destruye cualquier teoría de que el hombre tiene en sí mismo algo de bien o una chispa divina y que de una u otra manera tiene una secreta inclinación hacia Dios. Esa es una falacia, ¿cierto? Que el hombre tiene una especie de inclinarse hacia Dios, que tiene ese poder, esa fuerza de inclinarse hacia Dios, como cuando decimos, ¿cierto? Que yo quiero buscar a Dios, yo quiero ir, a mí me dio por ir a la iglesia, yo busqué al Señor, yo busqué una iglesia, yo me congregué, sí, lo hiciste, pero eso fue porque oró Dios en el Espíritu, porque eras un salvo, eras un elegido, por eso pasó. Pero el hombre no tiene esa inclinación. Recuerden que vamos todos rumbo al infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad acá es que el hombre es enemigo de Dios. No solo está muerto espiritualmente en su pecado, en su maldad, sino que está activo en su rebelión contra Dios. Esa es la condición del hombre. ¿Habrá algo de bueno? Nada. Y si en esta condición, hermano, por eso carne ni sangre puede entrar al reino de los cielos, si nosotros estuviéramos en esta condición humana y fuéramos al cielo, ¿qué es lo primero que haría un hombre poderoso? Querría tomarse el cielo para él. Porque eso es lo que busca el ser humano siempre, el poder, el estar por encima de todo, por encima de los demás. Tenemos a Jacob, su condición natural se ha envuelto en una lucha en el capítulo 32 de Génesis, verso 24. ¿Recuerdan donde el ángel de Jehová luchó contra él y no quería soltarlo, no quería soltarlo hasta que lo bendijera? Y no fue cierto hasta que él cedió y quedó con su marca en su muslo, pero pudo vencer. Entonces cualquier cosa producida por la carne, por esta naturaleza humana, no es aceptable ante Dios. ¿Escuchó bien? Las llamadas obras buenas, la civilización, la cultura, el alardeado progreso resultan inaceptables para Dios. Eso no le importa a Él. Nuestras obras, recuerden, son como trapos de inmundicia. Todos sabemos a qué se refiere eso. Todas nuestras obras. Entonces eso es algo que es inaceptable ante Dios cuando nosotros queremos hacer las cosas por nuestra fuerza, por nuestra naturaleza humana, por esta carne, sino que tiene que ser todo por medio del Espíritu, del poder del Espíritu. Incluso las actividades religiosas realizadas en tibieza o indiferencia de la naturaleza humana solo provocan un malestar en el Señor. En Apocalipsis 3, 15 al 16 habla de eso que nos habló la hermana Silvia el domingo pasado, donde dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Entonces debemos tener cuidado también en eso, hermano, en cómo rendimos culto nosotros al Señor, cómo lo adoramos, cómo lo bendecimos. No te estoy diciendo que dance, que salte, que se mueva, que demuestre, ¿cierto? Que grite, que demuestre que tiene el espíritu de Dios en usted. No, porque eso no se demuestra así, hermano. Eso se demuestra por el fruto que tiene el cristiano. La adoración es personal. Si quiere aplaudir, aplauda. Si no quiere aplaudir, no aplauda. Si quiere, cante solamente. Si quiere cerrar sus ojos. Es algo usted, comunión con Dios. Esa es la alabanza que Dios quiere para que nosotros expresemos, hermano, algo sincero, algo del espíritu.
porque podemos estar muertos espiritualmente, pero podemos estar vivos en la carne, saltando, danzando y dando gloria a Dios y todo, hermano, pero eso no sirve de nada. Una alabanza falsa, obras de la carne. Esas son obras de la carne, que no llegan a ninguna parte, hermano. A lo mejor nos pueden engañar a nosotros, ¿cierto? Oye, qué espiritual el hermano, cómo salta, cómo danza. Se ve que está lleno del poder de Dios. Y muchas veces están llenos de huesos de muerto, como decía, le dijo nuestro Señor Jesús a los fariseos. Porque ellos eran así, ¿cierto? Religiosos, pomposos por fuera, maravillosos, maestros, rabí, todo lo que era, pero por dentro estaban muertos, muertos espiritualmente. Entonces nos preguntamos si estamos dispuestos a aceptar la opinión de Dios sobre nuestra jactancia, porque este es un terrible cuadro del hombre, pero es preciso, la jactancia. Sin embargo, hay liberación por medio del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, hermano. El Espíritu de Dios es el que hace la obra por nosotros. Él es el que nos fortalece, el Espíritu Santo. Y es el que nos va a ayudar a dejar de confiar en nuestra naturaleza humana débil, controlada por el pecado, porque la carne está controlada por el pecado. Sigue, ¿ya? Sigue. Insisto, hermano Néstor, que cuando nosotros nos bautizamos, el viejo hombre no se fue por el río, se quedó ahí tal cual, se levantó remojado, pero sigue ahí, continúa ahí. Dimos un acto de fe nosotros en ese momento del bautismo de que somos cristianos. Entonces, en base a eso, nosotros ahora ya confiamos en que el Espíritu de Dios es el que debe obrar en nosotros, el que debe predominar en la carne. El deseo por lo malo, por el pecado, está aquí, sigue. Pero por otro lado tenemos el Espíritu de Dios que se contrapone contra esos deseos y que debe ser el vencedor. ¿Por qué? Porque debemos alimentar el Espíritu, no la carne. El Espíritu es el que debemos alimentar a diario, hermano, por medio de la palabra y de la oración. No hay más que eso. Si matamos de hambre a la carne, morirá, ¿cierto? No estoy diciendo que deje de comer, hablando de carne espiritualmente, ya de la naturaleza pecaminosa. Debemos dejar de darle comida a la carne y alimentar el espíritu. Verso 8. Vamos a leer el 7. Por cuanto los designios, los deseos, la inclinación de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, verso 9, lo voy a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, o los deseos de la carne o de la naturaleza humana, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Entonces aquí Pablo está hablándole, ¿cierto?, a un grupo de gente parecido como lo hace en el libro de Hebreos cuando habla acerca de la salvación, y les dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, no pueden sujetarse, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y después dice, más vosotros, ¿cierto? Más vosotros, hablándole a otro grupo de personas, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, el Espíritu Santo. Pablo acá no estaba dudando, hermano, de la salvación de los romanos. Eran salvos, sin lugar a dudas. Pero él estaba diciéndose, lo que estaba diciendo se podría expresar de esta manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En otras palabras. Ahí suena más afirmativo, ¿cierto? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos vivir en el Espíritu, hermano. Podemos hacerlo. Y esa es la prueba de la verdad, que el Espíritu está en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La verdadera prueba de que ha sido renacido por el Espíritu del creyente genuino es la presencia del Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros. Esa es la prueba indudable, hermano, de que somos hijos de Dios. Que el Espíritu mora en ustedes, mora en mí, mora en nosotros. Y Pablo se podía dirigir a los creyentes carnales de Corintio, diciendo lo que
encontramos en el capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Escuchó? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros. No somos de nosotros, ¿se fijan? Ah, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, en mi cuerpo, mi cuerpo no es su cuerpo, hermano. Es templo del Espíritu de Dios, no somos nuestros. Le pertenecemos a nuestro Padre, a nuestro Dios. Cuando Pablo fue a visitar a los Efesios por primera vez, ellos le dijeron a Pablo, cierto, que eran creyentes, pero Pablo notó que algo le faltaba a estos hermanos en Éfeso, y era la señal distintiva del creyente. ¿Cuál es? El Espíritu, ¿cierto? Y en el libro de Hechos 19, verso 2, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le está preguntando Pablo a los Efesios. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hubiera un Espíritu Santo. No tenía ni idea. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan, no era de fe en el Señor Jesús. Entonces Pablo comenzó a predicarles a Cristo, comenzó a hablarles de Cristo. Y entonces ellos le recibieron y fueron bautizados en el nombre. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. En el capítulo 19, ¿cierto? Del libro de los Hechos, verso 5. Entonces un creyente es una nueva creación, hermano. Somos nuevas criaturas en Cristo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora Dios nos tomó y nos hizo nuevas criaturas poniendo el Espíritu Santo en nosotros. La garantía, ¿ya? Las arras de la herencia en Cristo. Pregunta, ¿ama usted al Señor? ¿Desea servirle? ¿Están estas verdades por encima de todo en su mente y corazón? Todo lo que hemos visto, estas verdades bíblicas. ¿O usted está en una actitud de rebelión contra Dios? ¿Cuál es su postura con respecto a esto? ¿Cree? ¿No cree? Las muchas letras te han vuelto loco, Pablo. No entiendo nada de lo que dices. ¿O creemos en la palabra infalible de Dios, hermano? Después continúa en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto, ¿ya? A causa del pecado, separado de Dios, pero el espíritu vive porque Dios os ha declarado justos. ¿Quién lo declaró justo a usted? ¿El pastor que le hizo una oración de fe? ¿O la iglesia donde lo recibieron? Dios, hermano, Dios os ha declarado justos, justificados. Cristo está por encima de nosotros ahora. Nosotros estábamos aquí, Dios nos aborrece y ahora estamos en Cristo. Cristo se pone delante de nosotros, Dios nos ve por medio de Jesús. Él nos ve por medio de Cristo, hermano. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es que si usted y yo estamos unidos a Cristo, cuando dice que Él murió, quiere decir que nosotros también morimos. ¿Recuerdan que lo vimos eso? Morimos en Cristo. Tenemos que reconocer esto, hermano. Y lo hemos visto antes. Tenemos que rendirnos y presentarle nuestros cuerpos como una ofrenda a nuestro Dios. Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Se fijan? Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en esta carne, con estas batallas, con esta lucha, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en la plena confianza, en la plena certidumbre de que tengo el Espíritu y de que puedo vencer. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando piense, hermano, que usted puede hacer algo bueno para Dios o alguna obra, alguna buena obra, piense en esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Todo lo que podamos hacer nosotros ahora, hermano, en Cristo. Y vuelvo a decir, lo que hacemos es para la gloria de Dios. Métase bien eso en su cabecita.
El creyente que no está consciente de la presencia del Espíritu de Dios en su vida y no tiene el deseo de servir a Dios, debería leer y hacer lo que hizo Pablo, lo que sugirió Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Son palabras fuertes, hermano. Examínate, hermano, a ti mismo, para ver si realmente estás en la fe. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Después dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Examínate a ti mismo, hermano. Examinémonos y a ver si estamos en la fe. ¿Cómo podemos hacerlo? Fácil. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo son mis frutos? ¿Cómo son mis obras? ¿Qué es lo que hago? ¿Soy buen esposo? ¿Soy buen hijo? ¿Soy buen compañero? ¿Soy buen lo que sea, hermano? Buen cristiano. ¿Soy buen cristiano? ¿Lo soy? Y hace esta pregunta retórica, ¿o no os conocéis vosotros mismos? ¿O no se conocen ustedes mismos? Yo me conozco a mí mismo. Yo sé mis debilidades, sé mis luchas, mis batallas, yo las conozco. Pero sé que el Espíritu de Dios está en mí y sé que yo el día de mañana voy a vencer y tengo que vencer. Y lo mismo tiene que hacer usted, hermano. Después les dice, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Otra pregunta retórica. Porque es así. Jesucristo está en nosotros. Y después dice, a menos que estéis reprobados. O sea, que no sean salvos, que no sean hijos de Dios. Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros sepamos que estamos unidos a Cristo. Colosenses 1, verso 27, Pablo dijo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de gloria en este misterio entre los que no son judíos, que Cristo en vosotros esperanza de gloria. Pablo a veces habla de esto, ¿cierto? Del misterio. Porque en el fondo, hermano, el Evangelio es un misterio, en el fondo. Porque no conocemos todas las cosas, ¿cierto? De repente hay preguntas en la Biblia o cosas en la Biblia que no comprendemos, no entendemos, pero no por eso no significa que no son ciertas, que no sean verdades. Porque si nos vamos a esa lógica, nuestra cabecita de pollo, que nos creemos muy inteligentes, nos creemos muy sabios de repente y que las sabemos todas, pero comparado, hermano, con la mente de Dios hablando, ¿cierto? De alguna forma también. Recuerden que Dios habla de esa forma en la escritura para que nosotros podamos comprender. Dios no tiene mente, pero sí menciona en algunas partes eso. Comparada nuestra mente con la mente de Dios, o sea, no hay comparación. No hay comparación, hermano. Y si supiéramos todos los misterios del mundo, del universo, de las galaxias y de todo, seríamos Dios. Entonces siempre tiene que haber algo de ignorancia en nosotros, algo que ignoramos, algo que no conocemos, pero el día de mañana lo vamos a saber. Entonces, si usted no se encuentra seguro de que Cristo está en usted, Él le extiende la invitación que se dice en Apocalipsis 3, verso 20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, ¿tenemos esta puerta abierta nosotros, hermano? ¿O tiene alguna duda a lo mejor? ¿O usted está firme y sabe que es hijo de Dios? Lo segundo debería ser, ¿cierto? Estar firme y saber que somos hijos del Señor. Entonces, ¿está abierta su puerta? ¿Ha entrado Cristo a su vida? El cuerpo ha sido puesto en el lugar de la muerte y es algo que el Hijo de Dios tiene que reconocer y debe entregar su vida al Espíritu de Dios definitivamente y decir yo no puedo, Señor, pero tú lo puedes hacer a través de mí. Debemos reconocer eso, hermano, que no podemos nosotros en nuestras fuerzas, sino que todo es en el poder de Dios. Verso 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará nueva vida también a vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que está en vosotros. Ahí queda clarísimo, clarísimo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en nosotros, sí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús dará nueva vida también
a vuestros cuerpos mortales, a este cuerpo mortal, a esta carne. Después tendremos un cuerpo glorificado. No seremos fantasmas como Gasparín ni nada de eso, hermano, pero dice que tendremos un cuerpo glorificado, vuestros cuerpos mortales por su espíritu que está en vosotros. Entonces estos cuerpos que tenemos ahora, hermano, esta carne, esta débil carne, algún día deberán ser puestos en la tumba. Cualquiera de estos días, ¿cierto? Más temprano que tarde. Si es que el Señor no viene antes y nos lleva. Sin embargo, el Espíritu Santo que habita en ellos es nuestra garantía. La carne muere, va al polvo, pero el Espíritu, ¿cierto? Va al Padre, va a Dios. Nuestra seguridad de que nuestros cuerpos estarán resucitados de los muertos, porque Cristo fue resucitado de los muertos, nosotros mismos también seremos resucitados también. El Espíritu Santo nos libra de este cuerpo destinado a la muerte, de esta vieja naturaleza. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, verso 5, del 1 al 4, podemos leer acerca de esto. Que el Espíritu de Dios nos va a librar de esta vieja naturaleza. Después en el verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a los deseos de la débil condición humana. No somos deudores a la carne. En otras palabras, no debemos vivir aquí conforme a los deseos de esta vieja naturaleza o de condición humana. Dios creó al hombre cuerpo, alma y espíritu. Y cuando el hombre pecó, el espíritu murió inmediatamente en relación con Dios. Morimos espiritualmente. Recuerde que la doctrina de la salvación enseña eso, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos. Entonces, cuando el hombre pecó, su espíritu murió inmediatamente en relación con Dios. Porque Dios advirtió en el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17, donde lo mencionábamos en delante. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, o no comerás, porque el día de que él coma ciertamente morirás. Y vemos, cierto, que ahí Dios no miente, sino que usó su misericordia, que se reserva su derecho, cierto, para poder salvar a la humanidad. Después Adán vivió unos 900 años físicamente, pero desde el punto de vista espiritual, él había muerto. Seguía vivo en la carne, pero espiritualmente estaba muerto. Y así nacimos después toda la descendencia de ellos, nosotros muertos espiritualmente. El cuerpo, la naturaleza humana, se convirtió en la fuerza dominante. La regeneración significa que su ser nace otra vez. Cuando Dios nos regenera, ¿cierto? Nacemos nuevamente espiritualmente y recibimos una naturaleza que quiere servir a Dios. Antes no la teníamos, ¿cierto? Cuando estábamos en el mundo no teníamos esa naturaleza de querer servir a Dios, de querer estar con Él, de querer escuchar una prédica, de querer orar, de querer tener comunión con Dios. Eso no estaba en nosotros antes. En mí al menos no estaba. Sí, como todo el mundo creía en Dios, ¿cierto? En el Diosito de que cuando estaba yo en problemas, ahí me acordaba de Él. Pero cuando estaba todo bien, ahí no existe Dios ni nada aquí, nada. Pero cuando estaba en problemas me acordaba de Diosito, ahí estaba Diosito ayudándome. Nada más perdido y alejado de la realidad, hermano. Entonces ahora Dios nos ha regenerado, hermano. Tenemos una nueva naturaleza la cual quiere servir a Dios. Ahora yo quiero servir a Dios. Ahora yo necesito, hermano, yo necesito escuchar alabanza. Yo necesito escuchar la palabra del Señor. Una prédica, leer la Biblia, orar, hermano, depender completamente de Dios. Yo lo necesito. Y sé que cada uno de ustedes también lo necesita, hermano. Porque de lo contrario no estarían acá en este lugar. Porque un alma que no se alimenta, un alma que no alimenta el espíritu, es un alma que no quiere estar acá, aquí hoy. ¿Por qué? Porque alimentar la carne, qué es lo que quiere la carne en la mañana? Quiere quedarse en la cama. Quiere quedarse ahí porque es domingo, ya toda la semana. No, ¿cierto? La carne quiere eso, pero el espíritu, ¿qué quiere? Quiere estar acá. El espíritu quiere estar en este lugar, hermano. Así que no se sienta mal cuando digo,
cuando se quede en la cama y diga, "Ay, no quiero ir a la iglesia". No es el único que le pasa. Yo sé que a muchos les pasa, y a muchos les pasa en todo el mundo, hermano. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De quién nos está enseñando Pablo acá? Hay una batalla, hermano. Son cosas triviales, ¿cierto? Cosas sencillas como querer quedarse en la cama. Pero es una lucha, es una batalla, y que usted todos los domingos la gana, la vence. Es como cuando quiere orar, ¿cierto? Que también le explicaba eso a los muchachos el domingo, cuando quiere orar, y yo subo a mi oficina a orar, y cierro la puerta, y mi señora, gordo, pasa, ¿cierto? O suena el teléfono, o es una llamada importante, lo que sea. O el vecino prende la música, lo que sea, ¿no? Yo les decía que eh, o te pones a orar, ¿cierto? Y cuchillando así y te quedas dormido. ¿Por qué? Porque no es la forma de orar, pues, hermano, porque la forma de orar es conversar con Dios. Yo no me quedo dormido aquí en el púlpito porque estoy activo, estoy hablando, lo estoy mirando, estamos interactuando. Pero si yo estuviera predicando así con los ojos cerrados y así como, nos vamos a quedar todos dormidos. Aunque veo que algunos pegan unas pestañas también. Entonces, ¿cuál es la forma de orar para que sea efectivo, hermano? Así como está hablando, como se habla, así órele al Señor. Como si estuviera conversando con otra persona, arrodillado ahí ante la presencia del Señor. No se lo imagine porque Dios no tiene forma, no tiene cara, no tiene nada. Dios es espíritu. ¿Ya? No se imagina el Cristo rubio de ojos verdes ahí al frente suyo, musculoso, porque no es así, sino que usted ore en el espíritu y pídale a Dios que le dé esa guía. Señor, yo quiero orar, pero Señor, guíeme usted en oración. Quiero que usted me guíe en oración porque ¿qué voy a pedir yo? Puras cosas que no convienen. Pero si Dios nos guía en oración, hermano, Él nos va a guiar por el Espíritu a pedir por lo que está dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro corazón. Las cosas que valen, las cosas que realmente sirven. Yo les decía ese día, yo oro hasta por las guerras que hay en el mundo, aunque yo no estoy por allá, pero qué difícil es para esa gente, hermano. Qué difícil es para esas familias que están quedando sin padres, sin jefes de hogar, que les tiran estas bombas dron y los destruyen por completo. Y la guerra hoy en día es terrible, hermano, terrible. No es como antes. Entonces, por todo eso tenemos que orar, pero por sobre todas las cosas que se haga la voluntad de Dios y que nosotros podamos, hermano, entender esa voluntad. Porque yo a veces veo noticias y digo, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Y mi esposa me dice, pero si tienen que pasar estas cosas. Todo esto tiene que pasar, todo tiene que acontecer, las guerras que están sucediendo, hermano, la economía en jaque que está a nivel mundial. Entonces son cosas que deben pasar. Debemos nosotros pedirle a Dios que nos ayude para poder comprender, entender y resistir todo aquello, hermano, porque algún día todas esas cosas malas van a llegar a este lugar. No estamos libres, no estamos exentos. Entonces, hermano, lo importante es permanecer cerca de Cristo. Incluso un cristiano hiperactivo, implicado en actividades cristianas, puede vivir en una gran decadencia en Cristo, espiritualmente hablando, ajeno a una relación de compañerismo con Él, como Marta, ¿cierto? Afanada y turbada, con sus muchos quehaceres, pero ahí estaba. Pensó que estaba sirviendo a Cristo, pero no estaba sirviendo a Cristo, porque andaba afanada y así hacemos a veces las cosas nosotros, hermano. Pensamos que estamos sirviendo al Señor, pero no lo estamos haciendo. Pensamos que estamos sirviendo a Dios haciendo cosas por la iglesia, puede ser, pero no lo estamos sirviendo porque son otras nuestras intenciones. Y como lo mencionamos al comienzo, si usted va a hacer algo, hágalo para la gloria de Dios, aunque no se vea lo que usted haga. Que no saca nada con ser un cristiano hiperactivo en todo sentido de la iglesia, si no va a estar alimentándose espiritualmente, no va a estar haciendo las cosas para la gloria de Dios. Eso no sirve, hermano. No sirve. Y Pablo dijo aquí en el verso 12, nuestro deber no consiste en vivir conforme a los deseos de la carne o de la débil condición humana. No tenemos ninguna deuda con esta vieja naturaleza. ¿Tenemos alguna deuda con la carne? Ninguna. ¿Por qué? Porque nos lleva solamente al mal. Nos lleva solamente a pecar. Entonces no tenemos deuda con la carne. Sí tenemos deuda con el Espíritu Santo de Dios. No tenemos ninguna deuda con esta vieja naturaleza. Aquellos que se han entregado al control de esa naturaleza para satisfacer sus deseos han alcanzado los mayores extremos de la inmoralidad, cuando se entregan a las pasiones de la carne.
Verso 13. Porque si vivís conforme a estos deseos, moriréis, conforme a los deseos de la carne. Pero si por el Espíritu los hacéis morir, viviréis. Entonces dice acá, vivir conforme a los deseos de esta naturaleza humana débil, controlada por el pecado, implica la muerte espiritual, y esto en relación con Dios. Quiere decir que no hay comunión con Él. La carne no tiene comunión con Dios. Y no estamos hablando de términos teóricos. Si usted es un hijo de Dios, ya sabe esto por experiencia. Lo conocemos en nuestra vida diaria. Si siendo un hijo de Dios usted tiene en su vida un pecado no confesado, cuando usted tiene un pecado en su vida que no lo ha confesado, a lo mejor le da vergüenza confesarlo. ¿Usted tiene deseos de congregarse? Cuando tiene ese pecado no confesado, ¿usted puede leer la Biblia? Sabiendo que tiene ese pecado ahí que no ha confesado. ¿Tiene deseos de orar? Estando en pecado. Y la respuesta es no, ¿cierto? Porque lo primero que hay que hacer es arrepentirse de los pecados, porque cuando no se arrepiente del pecado, como lo vimos recién, de vuelta, se pierde la comunión con Dios. Entonces yo no podría orar si tengo un pecado que no le he confesado al Señor. No, es imposible, hermano, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo amonesta, usted siempre tiene que estar amonestándolo. Si se equivocó, si pecó, a pedir perdón. Entonces la respuesta es negativa porque usted se encuentra separado de una relación de compañerismo con Dios. No hay compañerismo cuando hay pecado. Sin embargo, en este versículo dice que por medio del Espíritu hace usted morir los deseos de la vieja naturaleza. Y ahí acá una promesa de vida auténtica, de verdadera calidad de vida. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la duda? Seamos prácticos. Cualquiera que sea el pecado, el problema o la duda, ¿por qué no lo confesamos a Dios colocándolo bajo el control del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo confesamos, hermano? Si la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Cuál es el problema? A lo mejor no hay confianza en Dios. Ninguna persona le resultaría de ayuda espiritual porque incluso podría transferir su complejo de culpa a esa área de su vida. Y sin que usted se libre de esa culpa del pecado, si podemos buscar a lo mejor ayuda en una persona, eso es imposible, hermano. Imposible, porque a lo mejor le va a decir, no, si no te preocupes, si todos pecamos, todos fallamos, no hay problema. Y ahí quedó. Y así no es como opera esto, hermano. Si usted pecó, doble su rodilla, se arrepiente y listo. Listo, tan simple como eso. Somos nosotros los que complicamos todas las cosas, hermano. Nosotros los complicamos. Cristo es el único que lo puede eliminar de nuestra vida. Esa es su labor. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y de esa manera usted sabrá, perdón, por experiencia lo que es tener los pecados perdonados. Cuando usted peca, ¿cierto? Se arrepiente y el pecado ha sido perdonado, hay un alivio en nuestro espíritu. Después en el verso 14, aquí comienza a hablar sobre el nuevo hombre. Verso 13 que leímos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El 14 dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios no empuja a sus ovejas. Él no las empuja, Él las guía. Cuando nuestro Señor habla de la seguridad y protección de sus ovejas, dejó bien claro que ellas no eran forzadas o obligadas a hacer su voluntad o la del Padre, sino que son guiados. En Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Las empujo, dice él? Yo las conozco y me siguen. Es un verdadero creyente. Ellas son las que están seguras y están protegidas, siguen a Cristo, siguen al Señor.
Son guiadas por el Espíritu de Dios, oyen su voz porque tienen esa nueva naturaleza. Por eso escuchan la voz del Señor. Si nosotros somos cristianos, ¿escucha usted la voz del Señor? Cuando lo reprende en una predicación, lo reprende por medio a veces de la esposa sabia, ¿cierto? Que aconseja a su esposo, que aconseja a su marido, o el hombre también que reprende a su esposa con amor. ¿Escuchamos la voz de Dios ahí? ¿Somos ovejas? Si somos ovejas, seguimos a Cristo. Cuando Él llama, escuchamos su voz y le obedecemos. Entonces uno como predicador, hermano, siempre expone la palabra de Dios. Y los que son ovejas escuchan la voz de el Padre. Y los otros odian esta palabra, ¿cierto? Odian el Evangelio. Se oponen a las palabras divinas. ¿Y por qué? Porque no son de sus ovejas. Cristo dijo en el capítulo 15 de Juan, verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Cuando usted lo aborrecen en cualquier parte por ser cristiano, o le dicen el canuto, el pastor, el hermano, y se burlan de nosotros, gócese, hermano. Aquí dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí también me aborrecieron, y antes que a ustedes. Hasta le dijeron hijo de Beelzebú a Jesús. Hijo del chamuco. ¿Cuánto más a nosotros, hermano? Por eso debemos ser cristianos fuertes. Que el canuto, que el pastor, que el hermano, sí, gloria a Dios, gloria a Dios. No me importan esas palabras porque yo sé a quién sirvo, yo sé por quién vivo, hermano. Nadie me puede votar esto que siento, hermano. Y a usted va a pasar lo mismo. Nadie debe votarle esto que usted siente en su corazón, en su espíritu, que es un hijo de Dios, que es la presencia de Dios, que es lo que el mundo no tiene, hermano. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Que para ellos, ¿cierto? Es locura, como dice Pablo. Están locos, ¿cómo se les ocurre? El Espíritu, el Espíritu. ¿A dónde? Si no se ve. Por algo Espíritu. No se ve. Entonces, si el mundo los aborrece, hermano, a Cristo lo aborrecieron primero. Gloriémonos en eso. Demos gracias a Dios porque todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermano, nadie lo puede quitar de mí. Nadie puede quitar todo lo que Dios ha hecho conmigo. Todo lo que he visto yo, lo que he vivido por medio de Cristo. A mí nadie me puede, como decimos nosotros, a venir a vender la pomada, hermano. Nadie. Y esa debe ser su convicción también. Nadie puede venir aquí a robarle lo que usted vive en Cristo, hermano. Nadie. Y esa paz, mucho menos. Y ya que hemos concluido citando a nuestro Señor Jesús como el pastor, vamos a recordar lo que dijo en el capítulo 10 de Juan, versos 11 y 18. Dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Después hablando de su vida, dice, nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tenía el poder, como Dios Hijo. Damos gracias, hermano. Hasta acá el mensaje. Espero, hermano, que vaya siempre tomándole el ritmo, ¿cierto?, a las predicaciones. Si puede escuchar la anterior, escúchela. Si quiere leer el libro de Romanos, comenzar a leerlo, léalo para que esté más expuesto a la palabra, para que tenga un poco más de sabiduría o se sepa de lo que se está hablando, ¿ya? Para que vaya más avanzado. Padre Santo, en el nombre de Jesús, agradecemos, mi Señor, en primer lugar, la vida que nos has entregado el día de hoy. Gracias, mi Señor, por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias por su palabra, Padre, que es el alimento espiritual que necesitamos a diario. No solamente hoy, Señor, no solamente el día domingo de reunión, sino que toda la semana, Padre. Ayúdanos, Señor, en el
espíritu, para que cada día podamos buscarte en oración, para que cada día podamos nosotros expresar, Padre, ante usted nuestras peticiones, nuestros deseos, con toda oración y súplica, con toda oración y súplica ante usted. Ayúdenos, Señor, en oración, guíenos por medio de su espíritu, para que podamos pedir cosas que nos convengan como a santos tuyos que somos, Señor. Y no pedir bajo esta carne de pecado, sino bajo el espíritu. Ayúdanos cada día, mi Señor, a hacer tu voluntad, Padre, en todo sentido, a ser buenos esposos, buenos hijos, a poder guiar nuestro hogar, mi Señor, conforme a su palabra, que es lo que queremos. Bendiga, Padre, también a cada uno de mis hermanos, a Verónica que está allá en Paredones, guárdela, cuídela, Señor, protéjala de todo mal, ayúdala en sus enfermedades, mi Señor, ayúdala espiritualmente, fortalézcala, Padre Santo, y que sepa que usted, mi Señor, está cuidándola y está guardándola de todo mal y de todo peligro, mi Señor, porque tú, mi Dios Santo, tienes cuidado de nosotros. Mi hermana Inés también en su enfermedad, ayúdela, Padre, guárdela, cuídela. Si es tu voluntad sanarla, Padre amado, que sea tu voluntad, que esté con bien, Señor, que se pueda levantar de esa cama, que así sea, gloria a tu nombre, mi Señor, pero que se haga tu voluntad por sobre todas las cosas en su vida, Padre Santo. Ayúdala, bendícela cada día, Padre, que ella pueda comprender cosas muchas veces que no puede entender respecto al Evangelio, para que se aclaren sus dudas, se aclaren todas las interrogantes que a lo mejor ella pueda tener, Padre. Ayúdala y bendígala. Bendiga a Johanna, su hija también que está con ella, Señor. Dele fuerza en sus carnes, Padre, para que pueda cada día atender a su madre, que es lo que nos has mandado tú, Señor, a honrar, Padre y Madre, que es lo que ella está haciendo, Señor Santo. Ayúdala, dale fuerza para que pueda continuar, para que pueda seguir. Bendiga este lugar también, mi Señor. Le pedimos por aquel lugar que próximamente, Señor, confiamos en usted, que usted dispondrá o usted pondrá el lugar donde congregarnos próximamente cuando todo esto sea expropiado, Señor. Oramos cada día por aquello, para que eso suceda, Padre, porque es su iglesia, Señor, no es mi iglesia, somos sus ovejas y usted tiene cuidado de nosotros también en ese aspecto, Padre. Gracias por mis hermanos, si alguno tuviese alguna necesidad, alguna enfermedad, mi Señor, alguna necesidad económica, poderoso es usted, Padre, para suplir y para ayudar a cada uno de sus hijos, Señor. Muchas gracias, entregamos esta oración ante tu presencia, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.